Buenas noches. A mediados de mayo se estrenó La Batalla del Volcán del guionista y productor mexicano-salvadoreño Julio López Fernández. El documental retrata un momento clave en la fase final de la guerra, la ofensiva de noviembre de 1989, desde la vivencia de los combatientes de la guerrilla y el ejército, así como civiles, 30 años después de los acontecimientos. El dolor, la violencia y la violación a los derechos humanos fueron una constante en el conflicto armado, pero con el paso de las décadas, la reflexión colectiva nos lleva a preguntar cómo se logra la justicia, perdón y reconciliación en la sociedad. Esta noche vamos a platicar con Julio para que nos comente cuáles han sido las reacciones tras la proyección del documental y cómo el cine se constituye en un canal no solo para registrar la memoria, sino para reconstruir el tejido social. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión vamos a hablar del documental La Batalla del Volcán, del cine, de la memoria y la promoción de los derechos humanos. Y nos acompaña en este set Julio López Fernández, cineasta, guionista y director de La Batalla del Volcán. Buenas noches, Julio, bienvenido a Canal 33, qué gusto tenerte acá. No, muchas gracias por la invitación, estoy encantado de poder platicar, estar en el programa, muchas gracias. Tenemos muchos aspectos que desarrollar, pero antes vamos a ver un corto, un extracto de este documental. Veamos. Con la luz del día se iniciaron nuevamente los enfrentamientos en esta capital. En Mexicanos, Soyapango, Ayutustepeque, Santa Marta y Sacamil, fuerzas gubernamentales atacaban posiciones guerrilleras. Tirando cañones 5 de 105 milímetros a la gente civil. Hay un clima creciente de terror e incertidumbre. La Fuerza Armada ha acusado al FMLN de atacar a la población civil. Si seamos el último, vamos a salir de aquí. Estamos dispuestos a salvar al pueblo, a todo el pueblo salvadoreño. Tengo delincuentes terroristas, estamos dispuestos. Nosotros estamos ya decididos a derrotar al régimen de Cristiano, a la dictadura fascista, a la Fuerza Armada y a todos. Estas posiciones ya han sido consolidadas. Ahorita estamos organizando a la población. La gente se ha incorporado. Consideramos de que esta es la batalla organizando y tenemos que ganarla. Aquí en Sacamil se libra a las 4:30 de la mañana una batalla crucial. Fuerzas del gobierno, de los batallones Belloso y Alzacán intentan desalojar a las fuerzas guerrilleras. Fuerzas del gobierno, de los batallones Belloso y Alzacán intentan desalojar a las fuerzas guerrilleras. Pero ya le quitaron la placa. Ya se la bajaron, ¿no? Ahí estaba 11 de noviembre del 89. ¿Cuántos años son? 25. Parece mentira, ¿verdad? 11 de noviembre. Que ni pensábamos quedar vivos nosotros, ¿no? 25. Parece mentira, ¿verdad? Que ni pensábamos quedar vivos nosotros, ¿no? Muy bien, ahí teníamos entonces un corto del documental La Batalla del Volcán, del cual vamos a platicar en el transcurso de esta hora con su guionista y su director, Julio López Fernández. Antes, Julio, platiquemos un poco de ti. Tengo aquí unos datos. Nacido en México en 1981, estudiaste comunicación política en la UNAM y te especializaste en fotografía y video documental. ¿Cómo te involucras a la producción audiovisual? Bueno, yo estudié comunicación política, que es, digamos, una carrera totalmente teórica, ¿no? Que abarca los aspectos de la comunicación y las relaciones de poder. Pero a la par estudié fotodocumental, tenía muchas ganas de hacer fotografía documental porque era como el mejor pretexto para estar en cualquier lado y poder viajar, conocer culturas, conocer gente, esa era como mi intención. Cuando terminé la carrera, habrá sido 2006, 2007 más o menos, me regresé a vivir a El Salvador. Ya toda mi familia estaba instalada aquí desde que terminó la guerra. Nosotros, mi hermana y yo nacimos en México porque mi madre había salido por la guerra y cuando terminaron regresamos. He vivido mucho yendo y viniendo. Me regresé y justamente mis amigos de Trípode Audiovisual habían fundado la empresa Trípode Audiovisual, una productora, que eran los mismos amigos, David Gallardo, Francisco Morales, que habíamos tocado
rock en los 90, éramos parte del movimiento rockero noventero. Y justo por esas épocas ellos empezaron, yo traía también como muchas ganas de empezar a experimentar con video, porque ya traía como una base sólida de foto fija. Y nada, me junté con ellos y empezamos a hacer cosas y empezó a crecer y a crecer y a crecer nuestras ganas, el proyecto, la productora. Y de un día para otro, sin haberlo planeado, realmente estábamos ya produciendo video y proyectos cinematográficos. ¿Qué define en este caso, Julio, tu inclinación por el trabajo en documentales, en cortometraje, en el ámbito social y de derechos humanos? Porque entiendo hay un abanico de alternativas, de opciones o de temáticas, pero ¿qué te inclina a dedicarte al cortometraje o al documental? En el caso de La Batalla del Volcán, que entiendo que es primer largometraje, en el campo social y de los derechos humanos. Bueno, yo creo que viene de la educación de mi familia, ¿no? Mis padres siempre fueron unas personas muy comprometidas con la realidad y siempre tratando de enfocar el trabajo que hacen para poder ayudar a los demás, para generar sociedades más igualitarias, más justas, que nos falta mucho eso en Centroamérica, ¿no? Particularmente en esas sociedades tan conflictivas y tan excluyentes. Yo creo que viene de ahí, de alguna forma yo siempre tuve también como esas inclinaciones sociales, artísticas y sociales, digamos. Y yo creo que si no me dedicara a hacer películas y me dedicara a cualquier otra profesión, pienso yo, me imagino que igual estaría como destinada a ese interés por ayudar a la gente, generar, que tu trabajo ayude a generar una sociedad mejor para todos, ¿no? Ahora, hay un asunto aquí que es interesante y revisando un poco es qué implica la producción del cine y de los audiovisuales en Centroamérica, sobre todo por el tema de ver la industria apegado a las problemáticas y circunstancias sociales que me mencionás, pero ¿qué implica producir cine, documental, largometraje, cortometraje? De las problemáticas, pues temáticas seguro hay muchas, pero producirlo en Centroamérica, ¿qué significa hacerlo? Yo creo que es difícil, o sea, digamos, nosotros somos de las pocas regiones en el mundo que no tienen una cinematografía sólida. No tiene que ver también con que todos los problemas de la región hacía que la cultura y el arte quedara siempre relegada al último lugar. De alguna forma todavía eso sigue ocurriendo. Aunque hay diferencias en cada uno de los países, de alguna forma no hubo por lo menos en el norte de Centroamérica, no hubo las condiciones para generar una cinematografía. No hubo iniciativa del Estado y mucho menos de la empresa privada para hacerlo. Ahora yo creo que con el fin de los conflictos de los 80s se abre esta nueva posibilidad y se junta con el desarrollo tecnológico del video digital. Entonces, digamos, de una década a otra, de los 80s a los 90s a los 2000, ya teníamos acceso a cámaras digitales y eso yo creo que fue la explosión de lo que está pasando ahora. Sigue habiendo todavía muchísimo camino que recorrer. Prácticamente ninguno de los países de Centroamérica tiene ley de cine. Y sin una ley de cine, o sea, sin un Estado que invierta, que promulgue una ley de cine que genere fondos, sin una escuela de cine y sin una cinemateca nacional, no vamos a tener industria cinematográfica, y ahora todavía estamos así. Ha habido esfuerzos importantes, evidentemente el más importante fue el de los premios Pixels, con el cual financiamos la producción de esta película, o una buena parte de la producción, y se han hecho otras películas, pero bueno, sigue habiendo todavía falta como eso. Ahora bien, ya una vez generando unas ciertas condiciones para que se generen proyectos, películas, yo creo que ya cada autor va a dedicarse a lo que cada quien quiera, ¿verdad? Digamos, puede ser comedias, puede ser películas comerciales, puede ser películas de género. Yo sí quería hacer películas de contenido social y evidentemente el documental fue mi primer acercamiento y hasta la fecha sigo siendo documental. Por lo que te decía hace rato, ¿no? Es decir, yo creo que es un interés personal de querer hacer documentales con contenido social que reflejaran lo que estamos viviendo ahora, los problemas contemporáneos que tenemos. ¿Y cuál es la ventaja, digamos, como la tragedia, pero a la vez ventaja es que nuestras sociedades tienen una conflictividad terrible, ¿no? Y la gente sigue viviendo, la gran mayoría de personas en este país viven una realidad terrible, devastadora. Entonces yo quería retratar eso. Antes de irme a la pausa, Julio, y vamos en el siguiente bloque de lleno a hablar de la batalla del volcán, pero mencionabas algo muy interesante, es quizás el principal, no sé si decir obstáculo, pero aspecto que no propicia el desarrollo cinematográfico, la producción de cine en esta región, ¿pasa necesariamente por el financiamiento o consideras que hay otras variables y otros factores que también se requieren promover, potenciar? Por ahí se discute temas de leyes o el tema también de que el sector privado pueda apostarle todavía más a esto. ¿Consideras que otros factores, además del tema financiamiento, o es financiamiento como la clave para que esto luego pueda desbordarse? No, es que el financiamiento es una de las patas de la mesa, digamos, de lo que puede ser una cinematografía. Evidentemente no es el único,
Pero toda la mesa tiene que ver con el Estado. Es el Estado, el gobierno, el Estado el que pone esa mesa. Todas las cinematografías que existen en el mundo, en el planeta Tierra, existen porque el Estado puso la mesa, las condiciones para generar. Una vez puesta la mesa, ya empieza a entrar la iniciativa privada, empiezan a entrar otros países, empiezan a entrar iniciativas internacionales a apoyar, pero si el Estado no pone la mesa, va a ser imposible. O sea, sí necesitamos esa inversión inicial que se concreta en una ley de cine que incluye todo lo demás. Incluye formación, incluye producción, incluye distribución. Entonces, digamos, sin el Estado haga esa inversión y genere una ley donde digamos, a mediano plazo las mismas películas van a estar generando el flujo de dinero que necesitamos. Es eso, o sea, digamos, el cine, a diferencia de otras artes, es probablemente el arte más cara de todas. Es muy caro hacer cine, entonces necesitamos, digamos, como de ese apoyo estatal para generar esas primeras inversiones que luego generen esa bola de nieve grande, ¿no? Y hay que pensar, no, o sea, es importante de cualquier punto de vista que se vea. La derrama económica que genera una industria de cine o sea, la segunda industria más importante de Estados Unidos es Hollywood. Es decir, el dinero que se puede generar, la derrama, el beneficio social es enorme. Y del otro lado está la importancia cultural, ¿no? Es decir, si nosotros no tenemos productos culturales, películas masivas que nos generen identidad, que nos generen pensamiento crítico, estamos de alguna forma chocos, ¿no? Solo podemos ver con un pedacito de nuestra realidad cuando estas herramientas nos ayudan para ver el panorama completo. Entonces, por donde lo veas, estamos en desventaja con el mundo y con otras sociedades si no tenemos cine propio. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar seguimos hablando sobre la batalla del volcán. Regresamos en minutos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este su espacio 8 en punto, platicando sobre el documental La Batalla del Volcán, cine, memoria y promoción de los derechos humanos. Y nos acompaña Julio López Fernández, cineasta, guionista y director del documental La Batalla del Volcán. Ahora hablemos de lleno, Julio, sobre este documental y las reacciones que esto ha generado. En el primer segmento pues nos comentaba un poco de tu biografía, de tu trabajo, pero también lo que significa producir y hacer cine en esta región. Pero he escuchado que parte de la motivación para realizar La Batalla del Volcán es que la generación nacida en los 80s y principios de los 90s puedan conocer o descifrar un suceso tan significativo como la ofensiva del 89. ¿Es así? ¿Por qué ese inquieto? Fíjate que lo que pasó es que yo, cuando empecé a producir mis primeros cortometrajes, que habrá sido 2009 más o menos, hace 10 años ya, llegó un punto en que ya me sentía listo para iniciar un proyecto de largometraje, mi primer largometraje. Esto fue hace unos 7 años, tal vez. Y yo quería hacer a mí siempre me ha parecido, digamos, desde mi vida adulta y cómo he llevado mi carrera, que uno de los grandes problemas es la violencia sistemática que se ejerce en nuestra sociedad. La violencia social, la violencia económica, la violencia política. Yo quería retratar esa violencia y yo creo que uno de los síntomas más graves, más problemáticos, más evidentes de esa violencia es el fenómeno de las pandillas. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer una película sobre las pandillas para tratar de entender qué hicimos para llegar a tener esta complejidad de problema que tenemos ahora a nivel social. Empecé a hacer mi investigación y me topé con un fenómeno que no podía explicar. Veía unos niveles de violencia tan terribles, tan devastadores entre chicos de un barrio contra otro barrio, haciendo unas cosas tan terribles. Yo decía, ¿cómo nosotros hemos podido generar estos niveles? ¿Por qué los muchachos están haciendo estas cosas tan terribles, tan brutales? Y me di cuenta de que yo todavía no estaba listo para retratar ese fenómeno porque no lo podía entender. Entonces dije, ¿qué hago para entenderlo? Me tengo que ir a las raíces. ¿Y cuál es la raíz? Estaba a la vuelta de la esquina. Probablemente podamos explicar la dinámica de violencia social en El Salvador desde la fundación misma del país, hace 2 siglos. Pero ni siquiera logramos entender lo que pasó hace 30 años, 35. Entonces yo dije, bueno, los efectos de esa guerra tienen que estar directamente relacionados con lo que está pasando ahora. Entonces dije, bueno, antes de hacer una película sobre el presente, de la violencia social del presente, vamos a ver la violencia política y la violencia armada de las décadas pasadas. Y así fue como me decidí hacer una película de largo aliento de la guerra.
ya metido en la decisión de hacer una película de la guerra, muy rápidamente me salió el tema de la ofensiva, porque yo regresé a vivir a El Salvador con mi familia en el 92, y yo recuerdo que desde ese entonces oí esas historias de que la guerra había llegado a la ciudad, pero nunca había habido, hasta hace un par de años, ningún producto de comunicación, ningún producto artístico que contara lo que pasó en la ofensiva. Todavía es muy difícil, hay 1 o 2 libros que cuentan, pero es muy difícil saber qué había pasado en la ofensiva. Entonces yo dije, bueno, ahí hay una deuda que tenemos como país para entender qué fue lo que pasó en la ofensiva, y decidí abordar la ofensiva siempre con una vista como muy panorámica, en el sentido de que la ofensiva es, solo fueron 30 días, fue la batalla más importante ocurrida en toda la guerra, me atrevería a decir, porque fue la que definió el final de la guerra, pero de alguna forma todas las ideologías, todos los intereses, todos los sacrificios, todo el heroísmo, toda la tragedia que hubo en la guerra se condensa en la ofensiva. Entonces, de alguna forma, al retratar la ofensiva, yo estaba retratando la guerra en general. Así que me decidí a hacer una investigación muy profunda sobre la ofensiva. Hay un aspecto acá que me llama mucho la atención, Julio. Hay pocos materiales quizás en este formato de película o documental, y si los hay, son las perspectivas de las partes. Uno indaga y la gente empieza a ver en YouTube y puede ver, y tenés, por ejemplo, la posición desde el sector militar o la postura de la guerrilla. Es decir, como tal, digamos, porque no sé si llamarlo que es propagandístico, pero es de esos entes. Pero en tu caso, ¿cuáles señalarías que son las diferencias, justo las diferencias más marcadas, los puntos característicos de la batalla del Volcán respecto a ese producto audiovisual que hay y que se construyó en la época y que la gente lo puede obtener, indagar, pero qué marca la gran diferencia? Sí, lo que pasa es que, digamos, todos los productos de comunicación tienen objetivos como muy específicos, y era evidente que lo que se produjera durante la década de los 80 en medio del conflicto de la guerra civil iba a tener o un interés periodístico, de periodistas locales e internacionales que venían para contar lo que estaba pasando, y por otra parte una avalancha de productos propagandísticos, literal, ¿no? Es decir, de cada uno de los bandos dando su versión de qué era lo que estaba pasando, persiguiendo fines gubernamentales, militares, políticos. Entonces, digamos, eso no está, digamos, no es que esté bien o está mal, ¿no? Es, digamos, como que eso es natural que ocurre en un conflicto. El problema es que cuando termina el conflicto y se empiezan a hacer los balances, que todos los grupos hacen sus balances y que todos los grupos dan, y todos los grupos me refiero también, por ejemplo, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, por decir uno de los grupos, es decir, no solo son los grupos enfrentados, había muchos grupos, toda la sociedad salvadoreña involucrada de una u otra forma. De alguna forma, y esto tiene que ver, digamos, yo creo que con la condición de toda la posguerra en El Salvador, no hubo espacios para generar diálogo, ¿no? Un diálogo donde ya no estuviera permeado por los intereses personales o los intereses, los intereses personales de cada uno de estos grupos. Entonces yo creo que la gran diferencia tal vez es esa búsqueda de un diálogo honesto. Creo que evidentemente no se podía hacer terminada la guerra porque todavía estaba, digamos, todavía había fuego, pero también creo que nos tardamos mucho. O sea, este tipo de diálogos los tuvimos que haber tenido hace 10, 15, hasta 20 años, ¿no? Y los estamos teniendo, no digo que no hayan habido antes, pero hace mucho tiempo los teníamos que haber tenido y con más amplitud de la que aún tenemos. Hay un aspecto, Julio, entiendo que entrevistaste a más de 100 personas, pero en cámara, en pantalla salen 16. Sí. Y me llama la atención esto, ¿cómo seleccionaste a estos protagonistas, a estas 16 personas y por qué a ellos? Lo que pasa es que nosotros teníamos, digamos que reconstruir toda la batalla, ¿no? Completa, ¿no? El texto más completo, que hasta la fecha sigue siendo el más completo, es de Berné Ayala, En el silencio de la batalla se llama. Ese te da un panorama muy amplio, pero aún así, digamos, no es una historiografía, no son los datos así, todavía no hay una cronología, no se ha escrito, no se ha publicado una cronología exacta de cómo fueron todos los pasos y todos los hechos que ocurrieron en la ciudad, porque además ocurrió en varias ciudades del país, pero yo estaba centrado en San Salvador. Entonces lo que hicimos fue salir a hablar con gente que hubiera vivido la ofensiva, ¿no? Entonces evidentemente queríamos hablar con miembros del FMLN, de las facciones del FMLN, de las organizaciones, con miembros de la Fuerza Armada, con miembros del gobierno, con civiles, con periodistas, con comandos de salvamento. Y así fuimos uno a uno, uno nos iba llevando al otro y al otro y al otro. Al final contamos un aproximado de 100 personas con las que hablamos. Entonces, ¿en qué consistía la metodología, digamos? Era, yo te pedía, si vos viviste la ofensiva, que vos la viviste, creo, seguramente. Sí, claro. O sea, yo te contaba, ¿qué te pasó a vos? Entonces vos me contabas todo lo que te había pasado y yo, digamos, que iba haciendo como mis notas y había como ciertos hechos que me parecían interesantes para contar luego la ofensiva.
terminamos en una mesa llena de anotaciones de todos esos testimonios y ya teniendo muy claro dos cosas. La primera era que nosotros teníamos que contar la ofensiva del día 1 al día 30, porque si nunca se había contado, nosotros teníamos que dar, aunque fuera abuelo de pájaro, un panorama completo de la cronología de la ofensiva. Ese era uno de los puntos. Y la otra era darle voz a la gente de la trinchera, le llamo yo, que son los combatientes que estaban en la primera línea de fuego de todos los bandos y a los civiles que se vieron involucrados. No hay, digamos, ninguno de los líderes o de los mandos medios dando su testimonio en el presente, porque en el pasado sí salen varios personajes públicos en material de archivo. Entonces, teniendo como esa idea, fuimos montando para que, por un lado, se contara la historia del día 1 al día 30, pero por otro lado para tener un viaje emocional también, ¿no? Porque la película está determinada por la cronología, pero también por el desarrollo de los personajes y cómo los personajes que empiezan en el minuto 1 de la película han cambiado y han aprendido un montón de cosas al minuto 102 que dura la película. Tengo que hacer la pausa, pero justo me gustaría que iniciemos el otro segmento hablando de esto, de los protagonistas y lo que esto significa, y nos va a llevar la discusión también a plantearnos cómo el cine, cómo tu producción, tu trabajo también puede llevar al debate para estas nuevas generaciones, debatir derechos humanos, justicia, reconciliación. Al volver. Seguimos platicando esta noche sobre el documental La Batalla del Volcán. Platicamos con Julio López Fernández, cineasta, guionista y director de dicha película. Pues traíamos del segmento anterior, Julio, cómo se fue conectando o hilando con estos protagonistas y un poco cómo van juntándose sus itinerarios de vida, porque ahí tenemos combatientes de la Fuerza Armada, de la guerrilla, pero también víctimas, familiares de las víctimas y posteriormente a sus siguientes generaciones, a sus hijos. Y hay un aspecto acá, después de este trabajo que te significó, estamos hablando que la idea nace por 2012, se publica en 2018, se transmite en 2018, 6 años después de todo este seguimiento, ¿consideras que hubo perdón entre los protagonistas de la Batalla del Volcán? Sí, por supuesto, por supuesto. Y tal vez perdón no es la palabra, es reconciliación y diálogo, ¿no? Es decir, el corazón de la película se llama diálogo. Nosotros queríamos que fuera una película que incitara al diálogo. El primer diálogo se da entre los personajes y sus recuerdos. Y luego hay otro diálogo que se da entre personajes del mismo bando. Luego personajes de bandos diferentes. Luego hay un cuarto, quinto diálogo que es el que nosotros, como una generación más abajo que la de los protagonistas, tenemos ese diálogo. Y el último diálogo es el que la película genera con el público y el que el mismo público hace luego en sus casas. Yo creo que se logró totalmente. Y más allá de los procesos, cada quien tiene su proceso. Y eso es algo bien importante de pensar cuando se habla de justicia restaurativa, sobre todo los crímenes de lesa humanidad y todas las atrocidades que se cometieron durante la guerra, es que no es negro y malo, blanco y bueno, justicia, injusticia. Hay una gama de grises en medio y cada persona encuentra el perdón, la reconciliación, el diálogo, la comprensión en alguna escala de gris diferente y que eso tiene que ver con cada quien. Entonces yo creo que cada quien a su forma, de los que participamos en la película, sobre todo los que sí llegan a entablar frente a cámara esos diálogos, sí encontraron una especie de reconciliación y no sé si ni siquiera si con los demás, ¿no? Yo creo que la reconciliación empieza con uno mismo, de reconciliarse uno con sus problemas, con sus dolores, con sus traumas, y yo creo que eso sí ocurre en la película. Digamos que esas heridas están latentes en principio. Te hacía la pregunta sobre el tema del perdón por el mismo hecho de qué tanto lo que ocurrió y lo que significó entre las partes y entre la gente involucrada. También hay expresiones también de víctimas, familiares, gente que se apoyó en situaciones muy difíciles que se vivió en ese momento, en esa ofensiva, pero lo llevas al tema de reconciliación, o sea, consigo mismo, pero también con los otros. Hay momentos y escenas también en donde ves a alguien del ejército dialogando con gente de la guerrilla que se enfrentaron en ese lugar. 30 años atrás se estaban matando, pero 30 años después estaban retratando la historia, digamos, también un poco... Y riéndose y bromeando. Claro. Sí, es decir, yo creo que, fíjate que es interesante porque pasa lo siguiente. Yo quería poner en la película ejemplos de que es posible hacer un diálogo, que es posible que haya pedir perdón, que es posible dar perdón a la gente que te ofendió y que es posible generar una reconciliación real, humanista, le llamo yo. Hubo un momento en que se le enseñé a un colega
salvadoreño y me decía, sí, pero es que la escena en donde estos dos grupos están hablando no es cierto. Es como la excepción a la regla, porque la regla es de que sigue el enfrentamiento. Y yo le decía, yo creo que no. Yo creo que ahora ya están las condiciones sociales, políticas en el país para generar esos diálogos. Y si aún así no fuera esto cierto, ese es un ejemplo de que sí se puede. O sea, que era importante ese diálogo en pantalla, o porque fuera la excepción, o porque sea la nueva regla. Entonces, lo impresionante es que yo no sabía que eso iba a generar, porque al final lo que ocurre en la película son 2 o 3 o 4 anécdotas de 2 o 3 o 4 grupos de personas que no suman más de 15 personas. Lo interesante era, realmente esto sí puede llegar a tener como una repercusión, mostrar estos ejemplos puede tener en la sociedad afuera, y yo creo que sí, por lo que la gente nos ha dicho de que sí se han despertado, fue abrir como una olla de presión que estaba así, latente, y al nada más hacerle así con la válvula empieza a salir un cúmulo de historias. Y fue muy impresionante ver. Yo sabía que me podía enfrentar a muchos detractores que no estuvieran de acuerdo con el planteamiento de la película. Cualquiera que fuera, desde el histórico hasta el político, hasta el social. Pero de alguna forma hubo una muy buena recepción y me impresionó mucho que no solo hubo una buena recepción de parte de todos los sectores políticos involucrados, sino que además de todas las generaciones. Es decir, que le pegaba igual a un joven salvadoreño que no vivió la ofensiva, que nació después del 90, hasta alguien de tercera edad que la vivió ya siendo grande, hasta alguien que la vivió de joven. Entonces, eso quería decir que lo que yo siento que lo que yo traía adentro, como esas dudas, como esa incomodidad de que hay algo de que yo no entiendo de mi país, hay algo que yo no entiendo de la guerra, hay algo que yo no entiendo de mi vida, pareciera ser que es algo compartido mucho por la sociedad salvadoreña y que un proyecto como este es una de las vías que sirve para desmontar o para sacar un poco de presión en la válvula. Hay un asunto aquí, Julio, ya has presentado la película en festivales, en cines, espacios comunitarios, universidades. ¿Cuáles consideras que son las grandes reacciones que has percibido del público? Porque en algunas de estas presentaciones has podido también interactuar con las personas, parte de tu viaje reciente también al país es también por esto, para interactuar con la gente, pero ya desde el momento que se publicó y se hizo de divulgación, que fue interesante porque se transmitió en cine comercial, pero, o sea, en espacios de cine comercial y prórroga tras prórroga, o sea, varias semanas en cartelera. El tema es, ¿qué reacciones pudiste identificar o percibir del público tras ver la batalla del volcán? Yo creo que es hablar, porque nosotros, a la sociedad salvadoreña, por lo menos desde la guerra, pero yo creo que desde inicios del siglo XX, nos enseñaron a no hablar por seguridad. No es peligroso decir qué piensas, es peligroso decir cuáles son tus preferencias políticas. Eso fue todo el siglo XX, prácticamente hasta la década de los 90. Entonces, nuestros padres no nos contaban qué era la guerra, no nos contaban a quién apoyaban, no nos contaban todo este tipo de cosas. Entonces se generó una cultura de miedo que la ley de amnistía y la forma en que las élites de los políticos, de los gobernantes, manejaron toda la cuestión de resarcimiento durante los 20 años que le siguieron a la guerra, terminó de enclaustrar como ese silencio. Nos acostumbramos a él y ya no lo veíamos. Ya no sabíamos que estábamos nosotros en esta especie de silencio. Entonces, ¿qué pasa cuando se ve la película? Yo creo que hay otros ejemplos y debe haber más ejemplos, pero bueno, hablemos de la película. ¿Qué pasa cuando se ve la película? Que se abre esa olla de presión y la gente empieza a hablar. Entonces, ¿para qué quiere hablar? Quiere hablar para aceptar que sí tiene problemas, que sí encuentra cuáles son las heridas que tienen su familia o su persona respecto a la guerra, y para hablar, para ver al otro, es decir, hay como todas unas reacciones diferentes, pero todo se resume, creo yo, al diálogo. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna familia en El Salvador, ni una sola familia en El Salvador que no tenga heridas de la guerra. Aunque no lo queramos ver, aunque no lo queramos aceptar, aunque lo queramos bloquear, desde gente, digamos, que estuvo directamente involucrada o que estuvo directamente... Pero no hay, todos tienen un primo, al abuelo que le pasó, al vecino, al amigo, a mí me mataron, a mí me hicieron. Todo eso yo creo que es algo que no se ha hablado, y si no lo hablamos, no podemos generar las condiciones para tratar de cambiar la sociedad que tenemos. Es decir, este diálogo es uno de los 2 o 3 pilares fundamentales para arreglar los problemas que tenemos ahora. Tengo solo un minuto antes de irme a la pausa en el último bloque, pero te pregunto rápidamente, ¿has tenido reacciones de gente de los partidos o de la élite política de aquel momento tras ver el documental y de los acontecimientos? Sí, no todos, me gustaría que todos lo vieran, digamos, todos los miembros públicos de todos los partidos, incluyendo el partido que está ahora en el poder, pero digamos, en redes sociales pueden encontrar comentarios de políticos, de figuras públicas
muy reconocidas hablando bien de la película, lo cual a mí me gusta mucho. Y me decías, ¿cómo lo ha visto la gente? Una cosa es cómo se ve afuera, que tiene una reacción diferente, pero lo que se genera aquí sí es como una emotividad, porque solo los salvadoreños podemos entender todo lo que dice la película. Tengo que hacer la última pausa y al regresar continuamos dialogando sobre este tema. Volvemos en minutos. Último bloque de esta interesante entrevista que estamos realizando con Julio López Fernández, cineasta, guionista y director de La Batalla del Volcán. No solo hemos hablado un poco de la película como tal, me gustaría que en esta última fase hablemos también sobre el tema del cine en particular y su vinculación con el tema de los derechos humanos. ¿Tú consideras que el cine, los documentales en esta línea pueden reconstruir el tejido social, Julio? No. Es decir, no necesariamente. No necesariamente, digamos. Eso es una tarea que hace toda la sociedad en su conjunto. No solo los artistas en específico, no solo los cineastas en específico. Sí creo que nuestra labor, hablando específicamente de derechos humanos, sí. Hay modelos sudamericanos, los argentinos han practicado mucho un modelo en el cual es que son interdisciplinarios, ¿no? Es decir, sobre todo para trabajar con temas de crisis social o de violencia sistemática, como la que ocurrió en las dictaduras en Sudamérica en los 70s o con las guerras civiles en Centroamérica en los 80s. ¿Y quiénes conforman ese grupo, ¿no? Lo conforman primero los historiadores, digamos, que son la voz académica que dice qué fue lo que pasó, luego los periodistas, que son los que van cubriendo el día a día de ese momento hasta la fecha. Luego están los equipos jurídicos que ven los procesos, digamos, de justicia para encontrar culpables cuando sea necesario encontrar culpables. Los activistas, que normalmente están compuestos por familiares de víctimas. Y los documentalistas, que son los que cuentan el lado humano, ¿no? Entonces, yo creo que equipos así de multidisciplinarios, generando, denunciando, haciendo investigación sobre derechos humanos, son los que... o sea, nosotros solo como cineastas, solo con nuestra peli, la verdad no podemos hacer mucho si no tenemos una sociedad organizada donde haya abogados, donde haya académicos generando pensamiento crítico, donde haya activistas poniendo las causas sobre la agenda, ¿no? Es decir, yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Y hablando solo de específicamente casos de derechos humanos y de casos de violencia totalizante como los que estamos hablando, o de la violencia que está ocurriendo ahora mismo, creo que también se pueden conformar estos equipos. Luego de la película y su producción y el trabajo que esto significa, tú nos has mencionado, había un trabajo de investigación previo, luego viene el tema del rodaje, luego viene el tema de edición y luego lo que ya la gente ha podido ver en pantalla, pero ¿cuáles consideras que son las líneas de trabajo cinematográfico que abre La Batalla del Volcán? O sea, líneas a seguir trabajando. ¿Cuáles consideras, por dónde crees que va? Mira, a mí me gustaría mucho o sea, digamos, mi sueño sería que La Batalla inspirara a otros cineastas, inspirara a jóvenes, a chicos que están estudiando ahora, a seguir documentando, haciendo documentales de memoria, procesos de memoria. Ojalá, pero bueno, eso ya solo el tiempo lo dirá. También yo creo que dentro de esta línea de derechos humanos, esta línea de preocupaciones sociales, es igual de importante documentar el pasado que el presente. Entonces yo creo que tenemos que ir todo el tiempo viendo qué está pasando en el presente, trabajando los temas, rescatando lo que pasó antes. Lo que pasó en la guerra fue brutal y casi no se ha documentado con el rigor que se necesitaría y con la amplitud que se necesitaría. Y todavía todas las 3, 4 generaciones que estuvimos vivos en los 80s en El Salvador, todavía estamos vivos y todavía podemos platicar y todavía podemos resolver muchas cosas. Y si no lo hacemos nosotros, no podemos dejar ese legado. Entonces es súper importante estar de aquí a los próximos 20 años haciendo estos trabajos. Pero en el mismo nivel de importancia está documentar el presente, porque lo que está pasando ahora en el presente y lo que ha pasado en los últimos 20 años en el país de violencia social deja exactamente las mismas heridas y la misma gravedad y la misma destrucción de tejido social que dejó la guerra. Y eso, o sea, todos los días hay madres llorando, hijos, hay desaparecidos, hay violencia sexual, ¿no? La crisis de los migrantes es un reflejo de que la gente quiere huir del país. Las crisis estructurales de la exclusión social, es decir, eso nos está devastando. Entonces no podemos quedarnos viendo solo el pasado, tenemos que ver también el presente, que es la única forma de construir futuro. Te hace la pregunta un poco en el tema de las líneas de trabajo, si has considerado ya
¿qué viene después? Digamos, me mencionas un poco tener esta línea en el tiempo de ver el pasado, pero estar viendo el presente. ¿Viene otros proyectos en cine o en documental sobre temas que puedan hacer esa conexión entre pasado, presente, donde tú estás considerando este tema y esto quiero visibilizar y esto quiero poner a discusión de la sociedad salvadoreña? Sí, sí, lo que pasa es que también yo creo que es importante, por lo menos en mis películas, otra vez volvemos a un equilibrio entre las causas o sea, entre el contenido y la forma también, porque estamos jugando, experimentando con otras formas narrativas. El año pasado rodamos una película que se llama Polvo de Gallo, que la hicimos en conjunto con el Teatro del Azoro, que es una película de ficción bastante experimental, en que jugamos con el lenguaje del teatro y el lenguaje del cine y con diferentes géneros para hablar de violencia sexual en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, ese es un tema que se está hablando ahora en el presente, que nos interesaba mucho hablar. Tengo ganas de hacer también ahora, estoy escribiendo una película sobre el punto en el que se juntan el conflicto de los 80s con el conflicto de las pandillas, como que tratar de trazar una línea de aquí se pasa la estafeta de un conflicto al otro, que yo creo que ese es mi puente para que la siguiente película dentro de 5 o 10 años sea sobre la otra violencia, la que nos acoge ahora, ¿no? Ahora, te hago una consulta más por el trabajo documental y también por el tema de divulgaciones y efectos para los amigos y amigas que nos sintonizan. ¿Por qué en El Salvador y en Centroamérica es tan necesario más trabajo y más consumo sobre la producción audiovisual de estos temas, de los temas sociales, de los temas de derechos humanos? ¿Por qué lo consulto? En términos generales, la gente puede pensar un tipo de cine y tiene su gusto y su preferencia de consumirlo, pero el tema es ¿por qué es necesario discutir, debatir y ver esta producción audiovisual sobre estos temas? Porque vivimos en una de las sociedades más violentas del mundo. Es decir, el Triángulo Norte de Centroamérica es de las regiones más violentas del mundo, más conflictivas, donde más desigualdad hay, no solo en el continente, sino que en todo el mundo. Entonces, es decir, este es un trabajo de toda la sociedad. Todos tenemos que poner de nuestra parte para cambiar esta realidad, ¿no? Y tener un tejido social comunitario que nos ayude a entre todos cambiar esto. Dentro de todo ese espectro de todo el mundo, los cineastas tenemos también nuestro granito de arena que poner, y eso es fundamental. Julio, quiero darte las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, ha sido una plática muy interesante y espero que nos volvamos a encontrar en función de discutir estos temas y también de los próximos proyectos en los cuales vas a estar trabajando. Un gusto y de verdad muy agradecido por haber estado con nosotros. Quisiera decir también que el Festival de Cine de San Salvador trae la película, trae otras y es un buen espacio para que podamos ver estas otras películas, este otro cine. No, efectivamente, creo que el tema de la divulgación del Festival de Cine para conocimiento, discusión de la gente es importante, es para crear cultura, para crear identidad, pero también debate sobre varios temas de la realidad del país. Te lo agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Y a ustedes también, amigos. Ha sido un gusto. Pase feliz noche.